buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Listo para escuchar de Dios? Pues vamos a orar para que estemos todos en sintonía. Padre, te damos gracias una vez más por lo que tú tienes preparado para este día, por lo que tú nos dejas ver y entender. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestro corazón y nuestro entendimiento para que tu palabra pueda dar fruto y este fruto permanezca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en esta ocasión Dios me ha impresionado a hablar en este día sobre lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llevar. Y la conferencia se titula Estamos preparando un altar. Esa es la respuesta a lo que estamos haciendo, queremos hacer, queremos lograr. ¿Y por qué un altar? Bueno, pues cuando se usa la palabra altar como que tiene una connotación religiosa, ¿no? Pero nada que ver con esto. La situación ahorita, como vaya desenvolviendo yo el tema, va a usted darse cuenta que no tiene que ver, sino con un proceso, más que un lugar o más que un rito o una religión. Así es de que yo estaba viendo por qué será que como cristianos usted puede ver que cuando empezó a conocer a Dios, su vida ha sido cambiada, ¿no? ¿Se acuerda cuando era la vida antes de conocer a Dios a la vida ahora que tiene que conoce a Dios? Y usted puede ver un cambio. Y este cambio, gracias a Dios, para bien, espero. Pero es un cambio que es tangible, que podemos inclusive dar testimonio de lo que era el comportamiento, conducta o pensamiento o cualquiera que haya sido la índole de este cambio, a cómo es ahora que tenemos un conocimiento de Dios. ¿Sí es cierto? Pero también usted estará de acuerdo conmigo que hay cosas que todavía traemos atoradas, que no nos dejan avanzar a la velocidad que nos gustaría o a la estatura del varón perfecto, como dice la Escritura, ¿no? Como que lo sentimos muy distante y como que a veces no podemos evitar que nuestro caminar con Dios nos estanquemos. Así es de que yo creo que es necesario que entendamos por qué pasan estas cosas y poder dar un paso más o salir de este lugar donde a veces nos atoramos. Y estaba pensando en eso, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué, si es Dios una bendición tan grande de conocerlo, y por qué tiene tantas cosas buenas, y por qué tantos nosotros que experimentamos, los que hemos vivido y hemos entendido que la palabra de Dios es verdad y que podemos vivir una vida en abundancia como Él nos ofrece, pero muchas veces no aprovechamos todo ese beneficio? Y yo creo que donde tiene que ver es lo que yo estaba pensando en esto. Y un día leyendo Apocalipsis, ¿ha leído alguna vez el Apocalipsis de San Juan? Bueno, antes de que piense que vamos a hablar de los monstruos y los jinetes y las bestias y todas estas cosas que salen ahí, yo empecé o me dispuse a leer Apocalipsis una vez, y ahí es donde Dios me empezó a enseñar por qué a veces pasan estas cosas y cómo podemos vencer esta situación para ser transformados a un nivel que ya no podamos regresar atrás y de ahí en adelante sea todo como dice Él, una vida en abundancia como Él nos ofrece. Así es de que leyendo Apocalipsis 1:1, si usted tiene su Biblia puede ir ahí, el último libro de la Biblia es Apocalipsis, y el versículo 1 del capítulo 1 primero, y la primera frase ni siquiera lo vamos a leer completo. Porque con esa primera fase empecé a entender esto que quiero ahora compartir con ustedes en esta ocasión. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. Y esto me hizo pensar, porque hasta ahí llegué, cuando empecé a inquietarme por esta frase. Porque me acordé de lo que yo había estudiado antes en cuestión a la relación que tuvo Juan, el discípulo amado, con Jesús. Juan, el discípulo amado, es quien escribe este Apocalipsis y es el último libro que él escribe. Pero esta persona de Juan, el discípulo amado, es la persona que estuvo más cercano a Jesús en su vida pública, por así decirlo de alguna manera. Cuando Jesús estaba pasando una vez por ahí, Juan, el Bautista, que era primo de Jesús, lo vio y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde esa ocasión, Juan, como era discípulo de Juan el Bautista,
dejó de ser discípulo de Juan el Bautista y se fue con Jesús, y a partir de ahí ya no lo dejó. Estuvo con él hasta la crucifixión. No se apartó de él, ocupaba el lugar derecho de Jesús, se recostaba sobre su pecho y era la persona más cercana a Jesús durante 3 años y medio, que fue lo que se le conoce como la vida pública de Jesús. Así es de que no había una persona más cercana a Jesús que Juan. De hecho, él tenía a sus 3 más cercanos, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Pero ni aún ellos pudieron llegar al nivel de Juan, el discípulo amado. Él era el que ocupaba el lugar más cercano a Jesús. Bueno, entonces teniendo él esta cercanía y esta revelación, o sea, lo conocía mejor que cualquier otro discípulo. De hecho, se estaban peleando luego quién era el mayor y todas estas cosas, porque Juan como que había logrado obtener una cercanía con Jesús mayor a las de los demás apóstoles. Pero él está diciendo en Apocalipsis 1:1 la revelación de Jesucristo. Y eso me dejó pensando, decir, bueno, entonces, ¿Jesucristo no ha sido revelado ya? ¿O necesitaremos una revelación de Él? Pues aquí Juan está dando por hecho, fue la persona más cercana, lo que lo conocía mejor, y está diciendo, Jesucristo necesita ser revelado. Porque si es una revelación el Apocalipsis, entonces lo que te quiere decir es que te está, por ende, está tapado, está cubierto, está como ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. No puedes tener acceso allá, no puedes pasar a ver. Y me di cuenta que mucho de esto tiene que ver con el ver. Así es de que vamos a ver cómo él lo dice o lo menciona aquí. Vamos a ver, por ejemplo, los judíos en el pueblo de Israel. Pablo estaba escribiendo a los Corintios, 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 18. Y ahí vamos a ver cómo es que Pablo les está diciendo a los corintios cómo está el pueblo de Israel. Ellos tienen la Biblia, bueno, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Sin embargo, él está diciéndole a los corintios que los judíos, o como pueblo, como no aceptaron a Jesús, como no tuvieron esta revelación de que Él es el Mesías, entonces tienen como un velo, Jesucristo para ellos está tapado, está cubierto, no está revelado. Fíjense cómo dice 2 de Corintios 3, del 14 al 18. Pero el entendimiento de ellos, esto es del pueblo de Israel, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, van a tener una revelación diferente, una revelación de quién es Jesús, y entonces va a haber una transformación y un cambio en ellos, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y luego dice algo acerca de que estamos viendo como un espejo, todavía no vemos la claridad con la que debemos ver, pero lo que yo quiero transmitirles aquí con esta idea es que se necesita ver para lograr una transformación. Si tú no lo puedes ver, no lo puedes alcanzar, alguien decía. Y esto es lo que les pasa al pueblo de Israel. Como no tienen una revelación de Jesucristo, entonces están atorados en su relación con Dios. No pueden llegar a un escalón más, no pueden seguir adelante porque les falta esa revelación de quién es Jesús. Bueno, ¿y cómo podemos nosotros entonces tener una revelación de Jesús? Miren, bueno, David, quiero decirles David antes de pasar a ese punto, quiero decirles de David. Me encontré en el Salmo 69, versículo 23, a David hablando, orando en contra de sus enemigos. Y lo que le pedía a Dios era, en el Salmo 69, 23, que sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Porque si esto pasa, entonces no cambias. Y si no cambias, entonces te quedas en la misma condición. Y si ustedes siguen leyendo el Salmo 69, va a llegar a una parte muy crítica donde él está pidiendo inclusive que sean
borrados sus nombres del libro de la vida. Y David, aunque tiene un corazón conforme al corazón de Dios, pues aquí está sacando casi el cobre, ¿no? Porque decía que no vean, que se les quite eso, que sigan con la situación del velo, que no tengan una revelación de Jesucristo, entonces no van a trascender, no van a pasar, no van a llegar a otro lugar, no van a cambiar, porque no tienen esta revelación de Jesús. Alguien muy parecido, bueno, antes de entrar ahí, yo quiero llevarlos a, ahora sí, ¿cómo es que se quita ese velo? ¿Cómo es que tenemos una revelación? ¿Usted quiere tener una revelación nueva de Jesús o de Dios? ¿Le gustaría salir de aquí con una revelación diferente, una revelación nueva de quién es Dios, quién es Jesús? ¿Estaría bien? ¿Qué tiene que pasar para que esto sea una realidad? Pues vamos a ver con un modelo que está escrito en la Biblia y vamos a ver qué es lo que pasó, porque había un velo que Dios mandó que se hiciera para separar el lugar santo del lugar santísimo. ¿Se acuerda del tabernáculo? Vamos a Éxodo, capítulo 26, versículos del 31 al 33. Aquí están las instrucciones de qué material tenía que ser hecho el velo. Y el velo era un material, era una cortina hecha de 4 materiales. Dice, vas a hacer un velo de púrpura, de azul, de púrpura, de carmesí, de lino torcido. 4 materiales que estaban unidos, y la cosa esa era muy pesada y muy espesa, a tal grado que no era un velo que pudieras ver como el velo de novia, que puede verse más o menos algo, sino que es completamente oscuro, imposible llegar a ver lo que hay del otro lado. No hay esta revelación. Entonces este velo tenía que ser de estos 4 materiales, hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sus basas de plata, y pondrás el velo y sus corchetes del velo adentro, y el arca del testimonio, y aquel velo será de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, como ven, era imposible ver lo que había en el lugar santísimo, porque había un velo que separaba estos 2 lugares. Y en el lugar santísimo se manifestaba la presencia de Dios. De hecho, solamente podía atravesar al lugar santísimo una persona, que era un sacerdote, y en su vestimenta tenía campanas abajo, para que cuando él se moviera se oyera el sonido de las campanas cuando estaba detrás del velo, y con una cuerda amarrada a su pie, porque si las campanas dejaban de sonar, le hacían una prueba jalándole el pie. Si contestaba, pues es que todavía estaba vivo, pero si no, lo dejaban un ratito para estar bien seguros, porque nadie podía atravesar el velo, y él tenía que hacerlo con un rito de purificación muy intenso, y lo tenían que jalar porque nadie podía pasar al otro lado. Había un velo que tapaba esa visión. Este velo se rompió, se rasgó de arriba abajo. ¿Se acuerdan? ¿Dónde pasó esto? Marcos 15, 37 y 38. Cuando Jesús expiró, cuando Jesús en la cruz murió, lo que dice aquí en Marcos 15, ahorita se los voy a leer porque este no lo tengo aquí apuntado. Marcos 15, 37 dice, mas Jesús dando una gran voz, expiró, murió. Versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo y quedó expuesto por primera vez, y de ahí en adelante Jesucristo, a través de su sacrificio, nos abrió la entrada, y ahora podemos ver lo que antes era imposible que se viera. Bueno, entonces, ahora que tenemos este libre acceso, quiero llevarlos a Hebreos 10, 19 y 20, porque aquí nos dice que ya tenemos libertad de entrar, porque ya el velo se rasgó, ya no hay esta separación, ya no hay
este tiempo, o sea, este impedimento que había ya está revelado, pues. Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál es el velo? ¿Qué es lo último que dice este versículo? ¿Cuál es el velo? ¿Y cómo trataron la carne de Jesús? ¿No la desgarraron? Y así se desgarró el velo del templo. Se partió. Y esto nos da una pista. Si tú quieres tener una revelación diferente de Jesús, una revelación nueva de Dios, ¿qué crees que tiene que pasar? Tienes que tratar con tu carne, porque esa carne se tiene que tratar, por así decirlo, para que no se espanten, ¿sí? Para que puedas tener una revelación, porque es como un velo, y ese velo se tiene que abrir, se tiene que rasgar, y entonces vas a poder tener esta revelación nueva de Dios. Pero no es suficiente solamente tener esta revelación, se necesita algo más. Miren, para poder completar esta idea se los voy a contar, porque Job es un ejemplo vivo de esto que les quiero transmitir. ¿Se acuerda de Job? Job era una persona que era un varón justo, tenía mucho dinero, muchas propiedades, mucho ganado, muchos hijos, pero le pasó que perdió todo en un día, murieron todos sus hijos en un día, perdió todo lo que tenía en un día, y solamente le quedó su mujer para consolarlo. Y después que estaban ahí, porque son una sola carne, y como no se quebró, entonces surgió otra idea, pues vamos a afectar su carne. Y tuvo el récord Guinness de llagas en su piel, y de esas que dan comezón. Entonces era todo su ser, toda su carne estaba llagada. Agarraba una varita para rascarse y se lastimaba, entonces ya no sabía si rascarse o no, porque se lastimaba. Entonces, después de eso vinieron 3 amigos a consolarlo, ¿verdad? Confortarlo. Y así se aventa 40 capítulos. Bueno, 41, nada más que el primero no cuenta, entonces son 40. Pero llega en el 42.5, Job 42.5, y hace una declaración. Cuando Dios le empieza a restaurar y le restauró todo, él se da cuenta que conocía a Dios de oídas, ¿verdad? Y hace una declaración: pero ahora mis ojos te ven. Así es de que hay algo en el ver que causa una transformación en nosotros y no regresamos a ser los mismos que antes. Y obviamente para tener esta visión o esta revelación se necesita tratar con la carne. Miren, yo les voy a hablar un poquito acerca de Juan, el discípulo amado. ¿Se acuerdan que empezamos con Apocalipsis 1? Si usted lee más adelantito, en el capítulo 4 de Apocalipsis, se va a dar cuenta que Juan tuvo una visión cuando estaba el trono de Dios y había ángeles, 4 serafines volando alrededor del trono. Eran los seres creados más cercanos a donde estaba Dios. Y es chistoso porque nos describe que tenían 6 alas. Con 2 se tapaban la cara, con 2 se tapaban los pies y con 2 alas volaban. Y Juan lo describe como seres que tenían un montón de ojos por todos lados, por dentro y por fuera. Y decían a cada rato: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Sí? Esto es lo que Juan vio, que por cierto quiero decirles, la última vez que les compartí aquí, les dije que acerca de David, cómo él se interesó tanto en que Dios habitara con nosotros, que le quiso hacer una casa. Se le ocurrió a David hacer una casa a Dios para que él habitara en medio de su pueblo. Y Dios le dijo: no, tú no me vas a hacer casa. Y se la hizo Salomón, su hijo.
Pero David siempre tuvo ese corazón para que Dios habitara dentro del pueblo. Pero lo que a mí me llama la atención es que Dios, ¿dónde vive? Ok, Él ha decidido habitar con nosotros, pero ¿dónde está su casa? Ya sé que somos nosotros, pero ¿no lo fue a visitar Pablo? Pablo nos escribe, boom, se fue hasta el tercer cielo. Y hubo varias personas que fueron invitadas a la casa de Dios allá arriba. ¿Le gustaría a usted ser un invitado de Dios? Antes de que se muera, cuando muera va de rebote, ¿no? Pero antes, porque hubo varias personas a lo largo de toda la Biblia que tuvieron ese privilegio de que Dios las invitara a su casa. ¿Qué pasaría con usted si tiene una experiencia de ese estilo? ¿Usted cree que lo que vería allá o lo que podría ver allá no transformaría su vida? Usted no sería el mismo si fuera a la casa de Dios. Y yo sé que también figuradamente eso es la casa de Dios, nosotros somos la casa de Dios, ok, sí. Pero me refiero a su lugar ahí donde está Juan viendo esto. Y me llamó la atención porque hubo alguien antes de él, muchos años antes que él, y vio lo mismo. También lo invitaron allá y vio lo mismo. Vamos a Isaías 6, por favor. Y vamos a leer del 1 en adelante. Porque Isaías está describiendo exactamente lo mismo que describió Juan. Se los voy a leer para que es más corto aquí en Isaías. Así es de que vamos a ver Isaías 6, del 1 en adelante. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, y con la voz que clamaba, y a causa de la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Le gustaría ir usted a visitar a Dios a su casa allá arriba? ¿Se sentiría cómodo? Pues viendo a estas personas que lo visitaron, no tenían ni idea. Se comportaban completamente fuera de tono. A ver, ¿qué sabe usted del cielo? Sabe que hay calles de oro, mar de cristal, ¿no? Sabe que no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y usted puede ver a Juan llorando en el cielo. ¿Quién está llorando en el cielo? Pues nada más el que fue de visita, ¿verdad? Desentonando en todo. Lo llevaron para escribir y estaba baboseando, y un ángel tuvo que decir: oye, ponte a escribir, para eso te trajimos. Y luego quería escribir algo, le digo: eso no lo escribas, que no les he dado a los hombres conocer. Perdido en el espacio estaba Juan allá arriba. No tenemos ni idea a veces cómo son las cosas, las verdaderas cosas, pero bueno, entonces con estas limitaciones es lo mismo Isaías. Isaías se sintió muy incómodo allá arriba. Lo primero que pensó: ya me morí. Es como una canción de un artista que se llama David Crowder, que dice en su canción: todo mundo quiere ir al cielo. ¿Usted quiere ir al cielo? Dice: todo mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Verdad? Esas son las dualidades que pasan ahí, es lo mismo que pasa aquí. Isaías está en lo mejor de lo mejor, viendo toda esta experiencia, invitado a la casa de Dios, y se siente muy incómodo. Está diciendo cosas que no corresponden. Ay de mí, que soy, y le pesa que soy de labios inmundos y no sé qué. Y lo que más me encanta de esta historia es que estos serafines que están volando, que tienen 6 alas y que ya los describimos y que están diciéndolo, mire,
Para nosotros el fin que buscamos y que anhelamos es que un día estemos delante de Dios, delante de su trono, y podamos verle cara a cara. ¿Sí o no? Una vez que usted ve la cosa más hermosa, bueno, la persona más hermosa que existe, ¿quisiera poner sus ojos en otro lado? Eso nos completa, o sea, eso ya, de ahí a la eternidad vamos a estar contemplando su hermosura. Porque Dios es la persona más hermosa del universo. Y no vas a poder quitar los ojos de Él. Todo allá arriba está alrededor del trono, todo. Y así vamos a estar por la eternidad. Y estos seres, que hay quienes allá no los describe con ojos por dentro y por fuera, porque yo me imagino que desarrollaron estos porque como se tapan la cara y no pueden ver, tienen que desarrollar ojos para no perder detalle. Y tienen muchos ojos para no perder detalle de quién es Dios. Y cada vez tienen una revelación nueva de Él. Y por eso uno a otro le dice, mira, Dios es santo por esto. Y el otro le contesta, sí, pero también es santo por esto. Y el otro, vea, no han visto que Él es santo por esto. Y así están desde la eternidad a la eternidad. Pero ¿qué pensaría de estos seres si alguien deja su lugar? ¿Se acuerda que hubo unos ángeles que abandonaron su lugar? ¿Y cómo les fue? No muy bien, ¿verdad? De hecho, muchos de ellos están dando lata ahorita, ¿no? Pero aquí me encanta esta historia porque uno de estos serafines dejó su lugar, dejó el propósito por el cual Dios lo creó. ¿Saben por qué? Para atender a un simple mortal que no sabía lo que estaba haciendo allá arriba en el cielo. Uno de los serafines, fíjense lo que dice. Voy a seguir leyendo aquí en Isaías. Ay, estoy acá en otra cosa. Ok, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y ahí nos da otra clave este ángel, este serafín, que dejó su lugar por atender a uno de nosotros. Y hoy veo la intercesión, qué poderosa es. Y este serafín no fue castigado. Pero ¿qué te haría a ti dejar de poner los ojos en Dios una vez que lo viste? Si es la cosa más hermosa, si acapara todo. Estos seres están así desde la eternidad y van a seguir así hasta la eternidad. Pero en este momento, este serafín dejó su propósito y atendió a un simple mortal que tenía necesidad de que alguien lo ayudara. ¿Y sabe qué? Juan, el discípulo amado, cuando fue allá arriba igual, también necesitó ayuda. Estaba llore y llore y llore y llore, llore ahí y todo el mundo, todos hizo un silencio y él está llorando. Y uno de los ancianos le dijo, ya no llores. Y le presentó a Jesús. Juan no había podido identificar a Jesús hasta que el anciano se lo presentó allá en el cielo. Y a partir de ahí, fíjense cómo en el capítulo 5 de Apocalipsis, este anciano le presenta al león de la tribu de David, de la tribu de Judá, a la raíz de David. ¿Y sabe lo que vio Juan? Juan vio un cordero como inmolado. ¿Por qué si te presentan un león o una raíz, tú lo vas a ver como un cordero? ¿Sabe por qué tuvo esa visión? ¿Se acuerda cómo le presentaron a Juan a Jesús? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera revelación que tuvo Juan de Jesús es la misma que usa para poderlo identificar allá arriba donde estaba perdido en el espacio. Jesús estaba presentado con él desde el primer capítulo y no lo pudo identificar. Le decía que tenía voz de trueno y de trompetas y un montón de cosas,
Pero hasta el capítulo 5, cuando alguien, uno que está allá arriba, se compadece de uno que no sabe ni qué onda y le enseña el camino. Y a partir de ahí, Juan lo identifica y empieza a ver una situación diferente. Si no, después puede leer el Apocalipsis. Bueno, a lo que voy, entonces se necesita tener una revelación de Jesús. Y alguien nos tiene que ayudar. ¿Cómo vino usted al conocimiento de Dios? ¿Solito? Bueno, yo sé que hay unos milagros luego, ¿no? Dios ya se pasa, ¿no? Hace muchas cosas, pero Él es soberano. Pero lo normal es que alguien nos ayude y nos los muestre. De a de veras, ¿no? Por lo menos así fue mi caso. Y entonces estamos tomando el mismo lugar que este anciano que está ayudando a Juan en este caso, o este serafín que está ayudando a Isaías. Y nos da otra pista el serafín porque agarra un carbón encendido y toca la carne de Isaías. ¿Y qué pasa cuando toca su carne? Con este carbón encendido. Miren, vamos a seguir leyendo. Versículo 8 después, antes, en el 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y ahí hay otra pista que nos dan. No es necesario, no es suficiente solamente una revelación de Jesús. Necesitas santidad o necesitas el fuego de Dios. Y el fuego es su Espíritu. Entonces necesitas la obra del Espíritu Santo y la revelación que es su palabra. O sea, estas dos cosas actúan juntas sobre la carne para que tú puedas tener una revelación diferente o nueva y eso haga una transformación y ya no vuelves a ser el mismo. Por eso es que estamos construyendo un altar. De hecho, aquí tenemos un altar, miren, mi equipo, de hecho aquí traigo un sacerdote también que le voy a pedir que pase para que nos ayude. Miren, ahí viene el sacerdote, por si alguien lo quiere alquilar también, ahí hace sacrificios anónimos, no es cierto, pero él me va a ayudar a preparar el altar. Si alguien nos puede enseñar qué onda con el altar y con el sacrificio y con todo esto que estamos viendo, es una historia que está en Génesis 22. Vamos para allá. Génesis 22, del 6 al 9. Si usted la ubica, esta historia, se va a dar cuenta que es la historia de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Entonces, vamos a leer lo que pasó con Abraham y con Isaac. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Esto les quiero decir para mostrarles algo. Generalmente pensamos que Isaac era un niño, pero ¿alguien ha cargado leña de aquí alguna vez? ¿Cuánto pesa la leña? Yo sé que ahorita ya es muy raro, pero cuando usted va a un pueblito, a una ranchería y todo eso, y todavía ve que hay unos animalitos que cargan madera, que es leña, ya es cada vez menos por la Semarnat y todo esto, pero si le tocó ver esta imagen, generalmente es un burrito que carga y lo cargan, que el pobre se pandea, pero la leña es pesada. Para un holocausto no es algo sencillo, o sea, me refiero, pesa. ¿Quién cargó la leña? ¿Abraham? No, Abraham la seleccionó, pero se la puso a Isaac. Isaac ya tenía la capacidad de cargar la leña. Abraham ya no podía cargar la leña, ya estaba bien viejito. O sea, lo que les quiero decir es que Isaac era ya un muchacho bien formado y bien fornido. En la segunda, como estaba mi hijo, les presenté a mi Isaac para que vean mi bebito cómo ya puede cargar leña y todo, pero ahorita no está. Pero imagínense, no tengan esta situación del niño, porque no es un niño, ya es un joven que puede cargar. Hasta podía cargar a Abraham y la leña todavía, si se cansaba. Bueno, entonces fíjense lo que pasa aquí. Entonces
llevan a unos criados para que los ayuden porque todavía es cuesta arriba, iban subiendo un monte. Llegaron hasta cierto punto, Abraham le dice a sus criados, hasta aquí se quedan, de aquí en adelante yo voy con mi hijo. Y ahí es donde empieza este versículo 6. Tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, porque antes la estaban cargando los dos siervos que venían con ellos. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron ambos juntos. Y van para el sacrificio. Isaac y Abraham tienen una relación como Canito y su hijo. No sé si ha visto esa caricatura, pero se hablan bien vaciado aquí, ¿no? Miren cómo se hablan. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su honorífico padre, y le dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, hijo mío. Entonces sí ve Canito y su hijo cómo andan ahí, esta relación. Sí, ilustre padre y así sabio. Bueno, entonces estaban ellos hablando aquí, le dijo, Isaac decía, mi papá ya está grande, ¿no? Ya se le barre el tornillo, el engrane, o ya no le entra la tercera. Algo pasa porque, dice en mi lista, en mi checklist, no empezó, ¿llevamos fuego? Sí. ¿Llevamos cuchillo? ¿Cuerda? ¿Leña? ¿Cordero para el sacrificio? Y entonces, ¿qué hace? Le pregunta a su papá, ¿qué pasó? ¿Y qué le dijo Abraham? Me encanta la respuesta de Abraham. Porque cuando los hijos hacen preguntas difíciles, ¿cómo le diría Abraham a su hijo, oye, ¿cómo te explico? ¿Para qué me preguntas eso que no te puedo contestar? Porque Abraham sabía lo que Dios le había dicho. Vas a sacrificar a tu hijo. Y no le dijo más. Y Abraham obedeció al pie de la letra. Y lo único que le dice a su hijo, querido hijito, Dios va a proveer cordero. Que por cierto, ¿usted es un cordero o es una oveja? Hay diferencia, ¿eh? Los corderos se sacrifican, las ovejas se apacientan. ¿Es cordero o es oveja? Ya no le quiere ser cordero, no, pues sí. Por eso Juan le dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo iba a ser sacrificado. No le dijo oveja. Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por... Y nosotros nos apacentamos. Entonces, ¿qué es? Bueno, ahí le dejo la ventana nada más para que vaya pensando. Pero mire, ¿qué pasa entonces con el sacrificio? ¿Qué se pone aquí arriba? La carnota, ¿verdad? Si usted quiere tener una revelación nueva, una revelación que transforme, una revelación que no lo deje estar como está, no hay sustituto para esto. Tiene que tratar con su carne. Y no solamente eso, se necesita del fuego, porque esto sin fuego no hace nada. Y el fuego es un símbolo del Espíritu de Dios. Y así como Isaac, ¿qué hizo Isaac? Miren, vamos a leer lo que dice aquí, para que seguir con la historia. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde estamos? En Génesis, ¿verdad? Génesis 22. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, no fue el lugar que Abraham escogió ni el que se le facilitó, él fue y cumplió exactamente con las instrucciones que Dios le dijo. Y esta es otra de las cosas. No es hacer tu voluntad, es hacer la voluntad de Dios. Bueno, entonces llegó a este lugar, edificó un altar, compuso la leña y después ató a Isaac su hijo. ¿Y ustedes creen que Isaac no se podía haber echado a correr? ¿Y cuándo lo iba a alcanzar el viejito? Si cargaba leña,
tenía toda la posibilidad de agarrarle las manos al viejito y hacerle una llave. Sí, pues ¿cómo vas a...? Pero como él era el sacrificio, puso las patitas, puso las manitas porque era el cordero. Y se dejó. Y se puso sobre el altar. Todos quieren ir al cielo, pero no todos quieren morir. Están ansiosos por llegar con Dios, pero cuando se les empieza a aparecer el sopilote ya no les gustó. Y todo el mundo anda viendo a ver cómo lo espanta, ¿verdad? Bueno, pero aquí Isaac se dejó, o sea, me refiero a la obediencia. ¿De dónde aprendió Isaac esa clase de obediencia? Mira, las cosas no pasan porque sí. Como él aprendió en su casa, como su papá obedeció a Dios en todo, sin cuestionar. Cuando él le tocó, él decidió hacer lo mismo, porque había tenido un ejemplo. Y mire, no es la única cosa, le voy a decir otra cosa rápido, nada más para echar a andar la ardilla. Ya sé que es domingo y ahorita se empieza medio a dopar, pero les voy a poner esto. ¿Quién fue el hombre que vivió más años en la tierra, que está registrado? Así es que si le dicen, ¿te pareces a Matusalén? No es un halago, ¿verdad? ¿Cuántos años vivió Matusalén? Más que Adán, el primer hombre que... No hay otro hombre que haya vivido más en esta tierra que esté registrado que Matusalén. ¿Sabe por qué él vivió más? ¿Quién fue su papá? Ya no sabe quién es su papá, ¿verdad? Bueno, pues ahí está a leer, pues de dónde viene todo esto. Su papá se llama Enoc, séptimo desde Adán. Vivió 365 años. Y bueno, no murió porque jamás murió su papá. Se lo llevó el Señor a su casa. No murió. ¿Sabe cuántos años tiene su papá? Como 5,453, porque no ha muerto. Fue traspuesto, nada más es lo que nos dice la Escritura. Entonces fíjate cómo el ejemplo que él vivió en su casa, nada más en estos 200 y tantos años, porque no sé, creo que los tuvo a los 65 y empezó joven. Pero la influencia, el ejemplo, afectó a su generación. Tanto que pudo ser el hombre que más tiempo en esta tierra ha vivido. Isaac aprendió de lo que vivió en su casa. Todo lo que tú y yo hagamos alineado al propósito de Dios va a trascender a tus generaciones y van a ser una bendición. Después de esta obediencia de Isaac, usted siga leyendo ahí, va a ver que es una bendición que nos alcanza hasta nuestros días y a nosotros. Bendeciré a todas las familias de la tierra. Pero se juntan estos elementos. Así es de que, ¿qué va a hacer con su carne? Miren nada más la clase de aguayón que nos traemos, miren. Ya nada más, a ver. ¿Qué pasa cuando tú voluntariamente pones tu carne? ¿Qué pasó con Isaías cuando ese carbón encendido? Si alguien quiere tener la experiencia, con gusto aquí podemos sacar un carbón encendido y pegarle un besito ahí en la trompa, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Mire, es más, se los aviento. Sube algo para allá arriba. ¿Sabe? Si usted lee Génesis, va a darse cuenta que Noé, otro hombre que obedeció a Dios en todo, que hizo su voluntad y no la suya, que aguantó todo, críticas, etcétera. Cuando él salió del arca,
Él hizo un altar, hizo un sacrificio, puso la carnita al asador y subió así como está subiendo. Miren, ¿ya les llegó? Algunos ya están babeando, ¿verdad? Pero aguanten tantito, ahorita va. Pero sube un olor fragante a Dios. Y Dios no es una energía, es una persona. Y Él, cuando instauró el sacrificio también, usted sabe, cuando come una carnita de estas que usted le dice, no, pues a mí párteme de acá, ¿no? Porque todos tenemos nuestros preferidos, ¿o no? Pues Dios también, porque es una persona. Y Él, cuando mandó que hicieran sacrificios, le dijo, mira, a mí me apartas esto porque eso es lo que me gusta y esto lo vas a poner ahí. Y entonces sube olor grato al Señor, como el olor grato al que les alcanza a poner aquí. Cuando tú voluntariamente pones tu carne en el altar y el fuego del Espíritu de Dios empieza a hacer su función en tu carne, vas a ser transformado con una revelación nueva de Dios. Miren, les voy a poner esto. Vamos a... En lo que se cocina aquí esto para que les llegue a todos, el olor, no la carne porque no alcanza, pero... Les voy a leer otro pasaje de otra pregunta difícil que hizo Jesús. Está en Mateo 16. Jesús preguntó a sus discípulos del 13 al 19, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Les hizo esta pregunta. ¿A usted le gustaría saber lo que piensan de usted? ¿Qué dicen otras personas de usted? ¿Qué dicen sus compañeros de clase de usted? ¿Qué dicen los compañeros de trabajo de usted? ¿Le gustaría saber? ¿Cómo para qué? ¿Le haría bien saber lo que están diciendo de usted? O como que mejor no hace la pregunta y así nos llevamos en paz todos, ¿no? Pero Jesús hizo esta pregunta y sus discípulos le respondieron porque decían un montón de cosas de Jesús. Le dijeron que era reencarnación de Juan el Bautista, de Elías o de alguno de los profetas. A Jesús. Pero cuando Él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, sale una revelación en Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús tiene que identificar esto, porque la respuesta de Él no vino de Él, de su conocimiento, de su experiencia. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino solamente viene de arriba, de mi Padre. Mi Padre te dijo esto. Y sobre esta revelación voy a edificar mi iglesia. Eso es lo que Jesús contó. Pero de una revelación, Él está edificando su iglesia. ¿Y de qué es esta revelación? De Jesús. Y así es de que, ¿qué es lo que tiene que pasar? Miren, vamos a Hechos 2. Porque este mismo Pedro, por eso les digo que no es suficiente la revelación solamente, porque ustedes, si siguen la historia, se van a dar cuenta que Jesús empieza a decir, ya voy a ir a Jerusalén, me van a lacerar, me van a maltratar, me van a escupir, y Pedro lo toma aparte, el que acaba de tener la revelación gigantesca, y le dice, ninguna manera esto te acontezca. Y bueno, ya sabe la respuesta de Jesús. Y desde ahí Pedro perdió la confianza de preguntarle algo a Jesús. Tuvo que decirle al discípulo amado, a ver, tú pregúntale, y si te dice que eres tú, pues oramos por ti o algo. Pero Pedro tuvo que aprender a tratar con su carne. ¿Se acuerda cómo negó a Jesús? Y cómo Jesús lo volteó a ver. Y esa mirada causó arrepentimiento en él y luego Jesús lo restauró. Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerda? Y después de restaurado, ya que estaba bien, le dijo, quédense en Jerusalén hasta que yo mande la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo vino, y después de que llenó a Pedro, ahora sí tenía la revelación y el Espíritu, y entonces jamás Pedro volvió a ser el mismo hasta la muerte.
Vamos a ver Hechos 2. Porque ahí hace una declaración Pedro, que es lo que quiero ejemplificar aquí, con esto. Dice Hechos 2, 17, o del 16, Hechos 2, 16 al 18. Es algo que había ya profetizado Joel, el profeta Joel, en el Antiguo Testamento, y es acerca de lo que iba a pasar en los postreros días. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, ¿qué va a hacer? Derramaré de mi espíritu sobre toda, mira aquí. ¿Qué pasa cuando derrama Dios del espíritu sobre la carne? Prende. Bueno, aquí la pongo aquí al lado para no, ya sabe que Protección Civil siempre nos está observando. Pero si ponemos un combustible aquí, esto prendería. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué va a pasar como resultado de esto? Los hijos y las hijas van a profetizar. ¿Por qué profecía? Porque el profeta habla de lo que ha visto. Los escribas y fariseos hablan de lo que han leído, de la información que tienen en la nuez acá arriba. Y los jóvenes verán visiones que tienen que ver con el ver, y los ancianos soñarán sueños que tienen que ver con el ver, y los siervos y las siervas también van a profetizar que tiene que ver con el ver. Una vez que tú veas, así como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, usted ha sido transformado y ya no regresa. Y es por eso que estamos construyendo un altar. Es un ambiente, es un lugar donde usted va a poder poner su carne voluntariamente como Isaac, para que el Espíritu de Dios trate con ella. Y como consecuencia va a poder usted ver, porque ese velo se va a rasgar. Es imposible tener una visión nueva, una revelación nueva. Por eso es que es impresionante cómo Jesús le dice a Pedro esta revelación. ¿Se acuerda cómo empieza Juan, la revelación de Jesucristo? Lo que empezamos con Apocalipsis 1. Jesús dice sobre esta revelación, y es una revelación muy grande. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, lo que le está diciendo a Jesús, le está diciendo que Él es el gran yo soy. Y si usted ve el Antiguo Testamento, no hubo otra revelación más grande de Dios que la que Moisés se le ocurrió preguntarle, ¿cómo te llamas a Dios? Y Dios se vio obligado a responder. Todos los demás nombres, el Shaddai, Jireh, todas estas cosas, todos estos nombres de Dios que conocemos, se los puso el hombre. Porque si Dios te sanaba, entonces Dios es mi sanador. Si Dios te proveía, entonces Dios es mi proveedor. Si Dios peleaba por ti la batalla y ganabas, entonces Dios es mi estandarte. Y todos los nombres que hay de Dios en el Antiguo Testamento son puros testimonios de la fidelidad suya. Pero a nadie se le ocurrió preguntarle, ¿y cómo te llamas? Más que a Moisés. Y gracias a él podemos tener este único nombre de Dios que es yo soy el que soy. Y cuando le dice a Jesús, tú eres el Cristo, le está diciendo, tú eres el gran yo soy. Una revelación del Antiguo Testamento. Y cuando sigue con esta revelación el Hijo del Dios viviente, es la siguiente o la segunda revelación más grande que tenemos, que lo hizo Jesucristo en los Evangelios. Él nos vino a presentar a Dios como Padre. Antes de Jesús no podías decirle Padre a Dios. De hecho, ustedes saben que los fariseos les caía en el hígado que Jesús dijera que Dios es su Padre. Y por eso lo querían matar. Así es de que dos revelaciones en una sentencia de Pedro. Y sobre esta revelación Jesús está edificando su iglesia.
Así es de que le doy muchas gracias a Dios porque aquí en Amistad Cristiana tenemos varios versículos que son nuestro fundamento, nuestra visión, pero el principal de ellos es Juan 17:3. ¿Sabe lo que dice? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y está completamente compatible con esta revelación que no vino, sobre la cual Dios o Jesús está edificando su iglesia. Por eso no es de gobierno de la iglesia, por eso no es de crecimiento, por eso no es nada, y por eso estamos como aquí, es un milagro, porque Jesús está edificando su iglesia. No es obra de ningún hombre, nadie se puede parar el cuello y decir, esto es lo que yo hice, porque sería mentira. Si Dios no edifica su casa, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué nos esforzamos? Así es de que yo quiero darle la oportunidad a las personas que vienen por primera vez o que nunca han conocido a Dios de una manera personal, real, tangible. Porque Dios lo trajo aquí con ese propósito. Él quiere revelarse a usted, que usted tenga una revelación nueva de Él. Pero el poner la carnita ahí es voluntario. Es como Isaac. No es a fuerzas, no es por compromiso, no es por quien lo invitó, o no es porque yo le esté haciendo esta invitación. Es porque Dios, a través de su Espíritu Santo, está inquietando su corazón y le está diciendo: no te hagas, te están hablando a ti. ¿Puedes sentir su llamado? ¿Puede identificar cómo le está llamando? Abre la puerta de tu corazón y déjame entrar. Y a la hora que me conozcas, tu vida va a ser transformada. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su corazón a Jesús el día de hoy? En esta tarde podría indicar levantando su mano. Lo que vamos a hacer es una oración. Muchas gracias, Dios les bendiga. ¿Habrá alguien más? Lo que vamos a hacer es simplemente una oración. Usted va a repetir unas palabras que yo voy a decir, no son palabras mágicas. Alguien me tuvo que guiar así como yo lo voy a guiar, para que usted pueda empezar a desarrollar una relación personal con Dios. Es entre usted y Dios. Aquí es bienvenido porque estamos con los brazos abiertos para recibirlo, pero no es nuestra función salvarlo. El único que puede ayudarlo es Dios. Y lo único que voy a hacer yo es guiarlo a sus pies, como alguien me guió a mí hace muchos años a conocerlo. Y ha sido la experiencia más maravillosa, tanto que ya no puedo ni siquiera imaginarme cómo sería mi vida sin conocerlo a Él. Y me dan unas ganas de seguirme alineando a sus principios, de seguir conociendo sus estatutos para ponerlos en práctica que no vea. Y Dios es bueno. Los que levantaron su mano pueden ponerse en pie, por favor, no para avergonzarlos. Es más, todos cierren sus ojos, para que no se distraigan nada más. Y si usted no levantó su mano y quiere ponerse de pie, Dios lo espera. Dios no tiene prisa. Dios creó todo esto para que usted disfrutara de su conocimiento. Y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, no porque sean más números para nosotros o porque estén estadísticas, porque usted se está encontrando con la persona más maravillosa del universo. Y una vez que lo pueda ver, yo le garantizo que no lo va a poder dejar. No hay nadie más que tenga esa capacidad como la que Dios tiene. Así es de que repita conmigo y vamos a apoyarles todos y dígale: Señor Jesús, te doy gracias en este día por tu palabra. Yo me arrepiento de mis pecados, no los escondo, los confieso todos, te los entrego. Restaura, renueva un corazón dentro de mí, y te doy gracias porque en este día empezaré a disfrutar una nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues le damos muchas gracias a Dios por esta decisión que usted ha hecho.
No sabe el gozo que hay en el cielo por cada uno de ustedes. Y les voy a pedir un favor más, si las personas que los trajeron los acompañan, de este lado va a haber dos personas, una arriba y otra abajo, que dice un letrero: bienvenidos, les queremos obsequiar una Biblia. Pasen por favor para allá con ellos. Y le damos muchas gracias a Dios por su palabra, por el milagro del nuevo nacimiento, por el gozo en el cielo cuando hay conocimiento de Él. Bueno, y antes de terminar, yo nada más quiero decirles algo más. ¿Qué se necesita entonces para tener una revelación nueva de Dios? ¿Necesita forzosamente tratar con su carne? ¿Necesita forzosamente intervenir el Espíritu de Dios? Y necesita usted tomar una decisión, porque Dios no se va a pelear con usted. ¿Quién es el beneficiado en que pase toda esta situación del sacrificio y de el holocausto y de toda esta chamusquina que hay de carne? ¿Dios? Sí, le encanta un olor fragante de obediencia, pero el que sale más beneficiado somos nosotros. ¿Hasta cuándo va a dejar para que esto suceda? El tiempo es corto, su venida está cerca y Dios está preparando a su novia para que esté sin mancha y sin arruga. Así es de que yo quiero terminar con una oración y pidiéndole lo que David le decía, porque David tenía un buen principio: examíname, oh Dios, y conóceme, y ve si hay en mí algo que no te agrada, algo que yo esté consintiendo, algo que yo esté haciendo, algo que yo esté dejando y que necesita ese tratamiento. Ojalá pudiéramos tener la obediencia de Isaac, que se dejó amarrar y que se subió al altar y decir: pues hasta aquí llegué, no entiendo, pero yo sé que Dios va a sacar algo bueno de esto. Si le hiciéramos caso, qué bendición podemos traer a nuestras generaciones, ¿no? Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus principios que son eternos. Te damos honor y gloria por reconocer que solamente tú eres el único que nos puedes dar dirección y sentido. Ayúdanos a no ser sabios en nuestra propia opinión, y por eso te pedimos lo mismo que te pidió David: examíname, oh Dios, y conóceme, y ve si hay en mí un camino de perversidad, algo que estorbe el que yo pueda verte, porque lo único que estorba es el pecado. Ayúdame, Señor, a no estar preocupado por cosas o por asuntos que no tienen que ver con lo que tú estás preocupado o atendiendo. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión en vivo de amistadcristianamexico.com. Si es la primera ocasión que usted vio un mensaje de este tipo y quiere conocer de una manera personal a Jesucristo, lo invito a que llame al teléfono 91 83 06 70 o bien nos envíe un correo electrónico a contacto@amistadcristianamexico.com. Y si quiere adquirir esta u otras conferencias, solicítelas al correo videos@amistadcristianamexico.com. Que Dios le bendiga.